las disposiciones, entonces las hacemos llegar a la congregación y procederemos nuevamente a tener las enseñanzas entre semana y las actividades que normalmente habíamos estado haciendo en tiempos en que no estábamos pasando por esta situación. Amén. Si gustan acompañarme, por favor, Solo eso para ahorita. Oh, sí, por favor, seguimos con las mismas restricciones, con las mismas normas de salubridad. Hay que continuar con nuestra mascarilla, por favor. Si usted está a buena distancia de otra persona, pues puede movérsela, se siente cómodo, pero si ya estamos más de 2, 3, 4 personas, sí, procuremos seguir usándola. Amén. Gracias a Dios, Dios ha cuidado de nosotros como congregación, como personas, somos como hijos de Él, entonces tenemos que tener responsabilidad en cuanto a este tipo de situaciones. Amén. Sabemos que Él nos protege, nos cuida y todo, pero nosotros también tenemos que tener responsabilidad al respecto. Vamos a leer, si me gustan acompañar, al segundo libro de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Se ha compartido acá en muchas ocasiones que lo que son las diezmos y las ofrendas es una actitud, es una relación que uno va creando con respecto a Dios, ¿verdad? Entonces, esto de los diezmos y las ofrendas, a nadie se le forza, a nadie se le exige, pero yo pienso que cuando entramos al conocimiento de su palabra, sabemos de que esto es una bendición para nuestras vidas. Amén. Esto es una bendición para las personas aquellas a las cuales llega el Evangelio. Es una bendición para personas que inclusive nosotros no conocemos, probablemente nunca lleguemos a conocer y que están siendo beneficiadas con esta aportación que nosotros hacemos. Entonces, hagamos tesoros en el cielo, y parte de hacer tesoros en el cielo es contribuir de esta manera. Como se lo repito, no deje de venir si usted no siente en su corazón el deseo de ofrendar o diezmar. Continúe viniendo, Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros. No soy la única persona que pasó por esa experiencia de encontrarme con esa situación de diezmar o no diezmar. Me costó mucho adquirir ese compromiso con Dios, porque yo llegué a entender de que es bendición para mi vida y para muchas otras personas. No se pierda de esa bendición en su vida y en su hogar. Esas ofrendas y esos diezmos, como podemos ver, gracias a ellos que nosotros también estamos en un lugar como este, con ciertos, se puede decir, lujos en realidad. Si nosotros, inclusive aquí en Santa Fe, acudimos a otras iglesias, otras congregaciones, no tienen la comodidad, no tienen la infraestructura, no tienen probablemente la liquidez económica para poder estar con estos adornos, ¿verdad? Que de alguna manera lo hacen sentir a uno bien, ¿verdad? Agradable. Entonces, para todo esto sirve. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a leer la palabra. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hay que hacerlo con alegría. Hemos compartido de que si usted todavía tiene ese conflicto, no lo haga. Pero si usted ya tiene la plena certeza de que esto, y una convicción con usted mismo de que esto realmente le va a traer bendición a su vida y a otras personas, hágalo. A Dios le gustan al dador alegre, le gusta a Dios. Amén. Entonces no sintamos forzados por ello. Vamos a dar gracias por los diezmos, las ofrendas. El día de hoy es día de ayuno, de Santa Cena, perdón. Y tenemos la bendición de que este día nos va a compartir nuestro hermano Ángel González, la palabra de Dios. Los exhorto que ahorita que oremos por nuestros diezmos y nuestras ofrendas, oremos por nuestro hermano. Somos imperfectos, no vamos a ser perfectos, pero pidamos a Dios a través de su Espíritu Santo que Él sea el que nos traiga revelación a nuestras vidas
y que sea Él el que utilice a Ángel para que pueda hacernos llegar su palabra. Amén. Vamos a aprovechar este momento, bendigámoslo y pidámosle al Espíritu Santo que Él sea el intercedor a través de Él y que Él también de alguna manera intervenga en nosotros para que nosotros podamos entender la palabra que Él nos trae a nuestra vida, ¿verdad? A través de nuestro hermano, pero es palabra de Dios, y si es palabra de Dios, es de bendición y de refrigerio a nuestras almas, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo. Ok, vamos a dar gracias. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, estamos nuevamente aquí delante de tu presencia, Padre, para agradecer, Señor, la oportunidad que nos da, Señor, de poder compartir, Señor, un poco de lo mucho, Señor, de lo cual tú ya nos has bendecido, Padre. Queremos seguir contribuyendo, Señor, al crecimiento de tu iglesia, Padre Santo, al crecimiento y bendición de otros hogares, Señor, y el nuestro propiamente, Padre. Te damos las gracias, Señor. Bendice estos diezmos, estas ofrendas, Señor. Bendicen, Señor, de dónde provienen, Señor, estos diezmos y estas ofrendas, los trabajos, Señor. Bendice a aquellas personas que las administran, Señor. Y bendice, Señor, también, Señor, a aquellas personas a quien les llega, Señor, esta ayuda a través de esto que nosotros hacemos, Padre. Te pedimos, Señor, que bendiga la vida de nuestro hermano Ángel, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que se derrame sobre él, Señor, y que pueda ser utilizado, Señor, para bendición nuestra, Padre. Muéstranos, Señor, que nosotros no debemos fijar nuestra mirada en el hombre, Señor. Esta es palabra tuya que viene a nuestras vidas, Señor, y como tal debemos de tomarla, Padre Santo. Somos imperfectos, Señor, pero tu palabra no, Señor. Y es a ella a la que nosotros buscamos y es por ella que nosotros venimos, Padre Santo. Bendecimos la vida de nuestro hermano Ángel, Señor, y estamos, Señor, con plena certeza, Señor, que tú lo vas a utilizar grandemente para que salgamos, Señor, bendecidos de aquí, como siempre lo hacemos, Señor, al escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén. Un aplauso, por favor, al Rey de Reyes. Amén. Gracias, Marco. Gracias. Buenas tardes, iglesia. Dios los bendiga. Tengo unos días, ¿verdad? Que Dios me ha puesto en el corazón, o a veces, a lo mejor en el corazón me ha llamado Jonás, ¿verdad? Y decía yo, pues, ¿por qué, Señor? O sea, ¿por qué Jonás? ¿Por qué? O sea, ¿quieres tú que hable de Jonás? Antier, Jim me mandó un texto. Aquí está Jim. Jim, God bless you. Welcome. Jim me mandó un texto invitándome a un desayuno de varones en la iglesia americana. Y entonces, pues yo sin titubear dije, pues sí, ahí nos vemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que el que estaba compartiendo la palabra durante ese desayuno empezó a hablar de Jonás. Y Dios me estaba inquietado, ya me había inquietado pues a preparar un tema sobre Jonás. Y luego cuando llego ahí, me habla y me dice también, hablan de Jonás, y dije, wow, Señor, entonces sí, de veras yo te he fallado igual a lo mejor que Jonás, ¿verdad? Quiero que me acompañen, abran su Biblia o prendan su Biblia en el libro de Jonás. Jonás capítulo 1. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo,
¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Gracias. Que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron de sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y también aquellos hombres a Jehová, a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Miren, yo en el caso mío, ha habido tiempos, ¿verdad?, en que el pastor me ha pedido que si me puedo hacer cargo del servicio o de los varones, y siempre he salido yo así como Jonás, he huido no totalmente de la presencia de Dios, pero siempre vamos a poner excusas, ¿verdad? Siempre vamos a temer de algo, porque en realidad nosotros, bueno, la excusa mía era que decía yo, bueno, mi casa no está en orden por los problemas que ustedes saben que nosotros estamos pasando, pero simplemente era una excusa también. Entonces ahora que Dios empezó a inquietarme sobre el tema de Jonás, y que lo leo y digo, wow, a veces huimos de la presencia de Dios pensando que Dios se va a olvidar de lo que nos encomendó, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una encomienda, y si Dios nos encomienda algo es porque Él sabe que nosotros podemos hacerlo. Amén. Entonces Jonás, lejos de pues no sé, ahorita vamos a ver aquí por qué Jonás hizo eso. Pero nosotros al leer el libro de Jonás, ¿qué pensamos? Pensamos que fue un desobediente. Sí, ciertamente le desobedeció, al igual que nosotros lo hemos hecho. Muchos de nosotros no hacemos lo que Dios nos encomienda. Y no digo solamente yo, solamente ustedes, o sea, yo no les estoy pidiendo que se abran conmigo y me digan si son una copia de Jonás, no. Porque todos en realidad, como seguidores de Cristo, tenemos errores, al igual que los tuvo este profeta. Y si Dios confió en Jonás como profeta y le encomendó esa misión de ir a Nínive, porque Nínive era una ciudad, era la ciudad de aquellos tiempos, la ciudad más perversa, la más pervertida, donde ellos se dedicaban a salir a las ciudades. Dice la escritura que hasta las devoraban las ciudades, les robaban todo y traían todo lo que se robaban a Nínive, y junto con muchos de sus habitantes. Entonces a los habitantes no nomás los robaban, los saqueaban, sino que los traían como esclavos. Al entrar ahí también, cuando llegaban con el rey con la punta de una lanza les sacaba los ojos. Era una ciudad sangrienta, era un pueblo de lo peor. Dice la escritura que era el pueblo de aquellos tiempos el más sanguinario.
Y no obstante con eso también los jalaban con unos lazos de la nariz o de la boca, mientras a otros los degollaban vivos. Y sus cabezas las iban apilando afuera de la ciudad. Iban apilando las cabezas del que iban degollando. A otros los hacían cargar ciegos, porque ya les habían sacado los ojos, les hacían cargar la cabeza del que habían degollado en el hombro. Fíjese, o sea, qué cosa tan fea, ¿verdad? Por eso Dios se molestó. Entonces a Jonás le dieron le dijo lo que tenía que hacer, y Jonás, quizás pensamos nosotros, no, pues tuvo miedo, ¿verdad? Porque ¿quién no? ¿Quién va a querer ir a predicar a una ciudad donde usted sabe que muchas veces en México veo o he escuchado testimonios de gente que va a predicar allá a la Sierra Tarahumara? Nosotros a veces decimos, no, en la sierra, ¿cómo? Si por ahí va a haber hasta unos sicarios a medio camino, nos van a bajar, quién sabe qué nos van a hacer. Mucha gente ahorita en parte del mundo está siendo asesinada por predicar la palabra de Dios, por traer una Biblia con ellos. Entonces, de que Jonás tuvo miedo, no creo que haya tenido miedo, pero lo que tenía Jonás era un enojo, y lo vamos a ver aquí. Pero cuando Jonás está en la nave, siente que ya no puede soportarlo más. Y no solo es por el silbido ni porque la nave se movía para todos lados, sino el grito aterrador de los mismos marineros, ¿verdad? De los mismos que andaban ahí. ¿Cuántas veces nosotros no nos subimos a un barco? Queremos huir y nos subimos en una nave queriendo tratar de huir, y lejos de pensar nomás en que nosotros vamos a irnos y todo va a estar bien, lastimamos a los que están ahí. Y vamos a hablar, no vamos a ir muy lejos. En el barco de nuestra casa, en la nave de nuestra casa, a veces nos subimos porque nosotros pensamos que lo que nosotros queremos, eso tiene que ser, y cuestionamos a Dios. Entonces, los tripulantes de ese barco, que son nuestros hijos, puedan ser nuestros hermanos, nuestros padres, no sé, son los que salen afectados. Entonces, a veces muchas de las veces no hacemos las cosas bien. Entonces, el profeta se encuentra en esta situación tan desesperada porque ha cometido un pecado contra Dios. Pero decimos, ¿qué es lo más importante? Aún está tiempo de arreglarlo, ¿verdad? El profeta Jonás, cuando uno piensa pues de su desobediencia, o a lo mejor en la misma clase o el estudio o la reunión que tuvimos ayer en la iglesia americana, decía el portador de la palabra, decía, yo si fuera Dios, yo no había escogido a Jonás, yo lo había linchado, decía. Pero a veces nosotros queremos juzgar a las personas y ni siquiera nos vemos nosotros cómo estamos. A nosotros no nos corresponde, ya sabemos que a nosotros no nos corresponde el estar criticando los pecados de nadie más, porque ciertamente nosotros y cada uno de nosotros, yo les puedo asegurar, cada uno de nosotros tenemos nuestros pecados, y como les digo, es algo que nosotros tenemos que pasar. Cuando nosotros pecamos, tenemos que dejar que un pez nos devore. ¿Sabe por qué? Y vamos a poner un pez como haciendo comparado pues con lo que son las pruebas que nos llegan. En mi casa han llegado muchas pruebas, y yo no quiero decir ni pensar que es la única casa donde llegan pruebas. Yo sé que todos ustedes han pasado pruebas, y pruebas duras, ¿verdad? Entonces nos encerramos. Yo veo esas pruebas como el pez, donde caemos adentro de esa prueba de ese pez, y es donde nos acordamos de Dios. Ahí fue donde Jonás se acordó de Dios, donde Jonás empezó a orar adentro de ese pez. Entonces, veamos la iglesia también como un pez. Aquí nosotros venimos a descargarnos, a orar, para que Dios nos cuide y nos proteja. Pero a veces sí tienen que pasar muchas cosas, muchas cosas tienen que pasar para decirnos, porque Dios nos dice, ¿sabes qué? Estás en una zona de confort, o sea, aliviánate. Y nosotros pensamos que Dios nos manda las pruebas porque dice uno, ay, ¿cómo es gacho Dios? Si yo toco ahí en la alabanza
voy a palomas. O sea, pues ¿por qué me pasa esto? No, no. Empieza uno a cuestionar a Dios cuando no le toca a uno ese tipo de... Dios sabe por qué trabaja de esa manera, ¿verdad? Sí, las pruebas son duras, pero también Dios ha dicho que las pruebas las vamos a pasar, porque son cargas que Él deja que dejamos nosotros en Él para que Él haga nuestras cargas más livianas. Cuando se menciona a Jonás, la gente suele recordar únicamente sus defectos, como les decía, miren, que desobedeció a Dios en varias ocasiones y que fue un tanto testarudo. Sin embargo, también poseía grandes virtudes. Como les digo, también ya había, Dios no lo nombró profeta ahí, ya lo había hecho desde antes. Y si, dice, la Biblia revela algunos detalles que nos ayudan a conocerlo mejor. Por ejemplo, sabemos que procedía de Gat-Efer, que estaba a solo 4 kilómetros, o sea, 2 millas y media de Nazaret, el pueblo donde 800 años después Jesús se criara, fíjense. Y dice, Jonás desempeñó su comisión de profeta cuando el malvado rey Jeroboam gobernaba sobre las 10 tribus de Israel. Allá hacía mucho que Elías estaba y su sucesor Eliseo ya estaban muertos. Durante el reinado del padre de Jeroboam, por medio de estos 2 profetas, Jehová erradicó el culto de Baal. Fíjense, o sea, Jonás ya había tenido su trabajo anteriormente también, junto con estos 2 profetas que habían muerto. Entonces, pero nosotros es muy fácil para nosotros criticar al personaje o a nuestro familiar, a nuestro hermano en Cristo, criticar sus acciones, pero en realidad, ¿estamos bien haciendo eso? No, no, porque nosotros, si ciertamente Dios nos mandó, nos dio ¿cómo se dice? Una asignación de que prediquemos la palabra, prediquemos el evangelio. Lejos de hacerlo, queremos huir de la presencia porque ay no, ¿qué va a pensar la gente de mí si yo allá afuera soy otro? Y si viene sonso y se sienta ahí y me ve, va a decir, ay, hipócrita. A veces ese tipo de cosas no nos dejan avanzar, ¿saben cómo? Entonces huimos de la presencia de Dios. Yo les digo, yo he tratado de, a veces con todas esas pruebas, con todas esas cosas que hemos pasado en mi casa, para mí ha sido más fácil pensar, aventar la toalla. Y como Jonás, no irme a Tarsis, ¿verdad? Sino agarrar un barco e irme a Cancún, a lo mejor, está más chido. Pero Dios no nos deja. Yo he hecho, a veces he pensado, digo, no, pues ya, es que esto no, pues ¿cómo? Si Dios dice que, pero Dios me ha confrontado, Dios me ha enfrentado y me ha dicho, si yo te he dicho que las cosas no iban a ser fáciles, o sea, ¿por qué te me agüitas? Casi me dice el Señor, ¿verdad? No avientes la toalla, porque si yo le he dicho a mi esposa, le digo, ya estuvo, ya no quiero nada. Pero el Señor no me deja. Así como Dios me dio un propósito, como todos ustedes tienen un propósito. Al igual ese propósito lo tengo yo, lo tiene mi esposa, lo tiene mi casa. Y no nos deja. Nosotros hacemos los planes que nosotros queremos. Pero Dios es el que dice, mira, tú vas para allá, tú vas para allá. Y pues la prueba está que por andar tratando de ir de la presencia, vea lo que le pasó a Jonás. El ser profeta en esos tiempos no era fácil, era difícil, porque pasaban ahora nosotros somos profetas, nosotros hablamos la palabra de Dios, pero como decía Marco ahorita, y ciertamente, nosotros estamos en un lugar donde venimos, nos congregamos en un lugar bonito, en un lugar muy suave, muy cómodo. Si usted conoce Palomas o si le ha tocado ir a Palomas, o a lo mejor le va a tocar ir a Palomas, usted va a ver la condición en que las iglesias están allá. Unas iglesias donde tiene todavía hasta pisos de tierra, unas iglesias donde la gente es pobre y el pastor, él sigue obediente a su pastoreo, a su llamado, no esperando que le vengan y le traigan una pila de diezmos, ¿verdad? La gente es agradecida, a veces nosotros tenemos de más y no agradecemos lo que tenemos. Entonces,
hay cosas que necesitamos cambiar. Dios, como vemos, le encomendó a Jonás que fuera a predicar a ese pueblo, a esa ciudad, a Nínive, porque si no lo iba a terminar en 40 días, iba a terminar la ciudad. Entonces dice: ve a Nínive, a la gran ciudad, le ordenó Jehová, y proclama contra ella que la maldad de ellos ha subido delante de mí. Ahora, ¿qué tenía de difícil esta nueva comisión? La capital de Asiria estaba a unos 800 kilómetros, 500 millas más o menos, en dirección este. Y llegar ahí a pie podría tomarle un mes. Eso le iba a tomar un mes más o menos a Jonás. Pero eso no es lo peor. Una vez en la ciudad, tendría que proclamar sentencia de Jehová contra los asirios, un pueblo muy conocido por su extrema violencia y crueldad, como les platicaba ahorita. ¿Qué podía esperarse de los habitantes paganos de esa ciudad? ¿Cómo le iría a un solitario siervo de Jehová en aquel peligroso lugar al que posteriormente se llamó la ciudad de derramamiento de sangre? Imagínense, la única ciudad a la que se le llamó así. Y yo me pongo así, ya ves, a veces cuando a uno le platican así, yo voy recopilando así y voy haciendo así como un tipo película. Entonces yo cuando estaba leyendo sobre esa ciudad, yo hasta veía al rey malvado sacarle los ojos a los que pues traía de esclavos, o los que se traía junto con las cosas de las ciudades que asaltaba. Pero aquí nos dice cómo le iría un solitario siervo de Jehová en aquel peligroso lugar. Se está refiriendo a que a lo mejor pudiera ser que Jonás tenía miedo de ir porque le pasara algo, pero en realidad ahorita vamos a ver que no fue así. Ahora, ¿qué llegó a hacer Jonás con tal de no cumplir su comisión? No sabemos si estos eran los temores que rondaba la mente de Jonás. En realidad no lo sabemos, nomás él lo sabía y Dios, ¿verdad? Lo que sí sabemos es cómo actuó. Jehová le dijo que fuera hacia el este y él huyó lo más lejos posible, en dirección contraria. Bajó hasta la costa, hasta el puerto de Jope. Lo vimos, ¿verdad? Pagó hasta su propio boleto para pensar que a lo mejor al llegar a Tarsis, que Tarsis es ahorita España, pensó que allá Dios ya se iba a olvidar de él, y no. Así pensamos nosotros a veces. Pensamos que Dios nos llama y si queremos hacer el llamado, hacer para lo que fuimos llamados, bien, y si no, Dios va a decir: bueno, pues Ángel no quiso, voy a buscar a otro. Si Dios ya en el propósito mío, Él decía que yo iba a ser un líder, que yo iba a predicar la palabra de Él, que mi esposa iba a predicar la palabra de Él, por más lejos que nos vayamos, en este caso Jonás se fue a España, por más lejos que nos vayamos, Dios no nos va a dejar, no nos va a dejar continuar con la actitud que nosotros tenemos. Así que debemos ser obedientes. Cuando Jonás le confesó a los hombres por qué, fíjese, algo bueno salió de cuando lo echaron al mar. Podríamos decir, bueno, no para Jonás, ¿verdad? Pero para los marineros, para los que iban en el barco, lejos de renegar, ellos conocieron al Dios de Jonás, porque el Dios de ellos era otro tipo de dioses diferentes, el de los marineros, que hasta echaban suerte a saber quién, pues eso es equivalente a hechicería, ¿no? Pero el Dios de Jonás, que es nuestro Dios, les quedó muy claro a ellos. En cuanto echaron a Jonás al mar y se calmó la tormenta, ellos reconocieron que el verdadero Dios era el Dios de Jonás. Entonces, ese es algo que mientras Jonás se hundía, yo veo a los ¿qué serán? A los marineros, los que hayan sido atónitos, ¿verdad? O sea, bien así diciendo: wow, este sí es el verdadero Dios, porque es el que responde. A veces ellos, echando suerte sin saber, vieron que en cuanto mismo Jonás les platicó de su Dios y por qué era el problema, yo les aseguro que muchos de ellos tuvieron su salvación en ese momento. A veces nosotros pensamos si serían salvos o no serían, pero si ellos, fíjense, cuando ellos le dicen a Dios,
ya en los últimos capítulos, en el capítulo 1, versículo 14 dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ellos ya empezaron a pedir por misericordia, básicamente. Y si pidieron por misericordia es porque creían que ese Dios, así como pudo hacer eso, puede hacer muchas cosas más. Nosotros a veces tenemos el pensamiento de que Dios es un Dios malo. A veces nos dicen: te va a castigar Dios si sigues así. Dios nos manda lo bueno, pero permite que pasen cosas malas a nuestro alrededor para que nosotros agarremos la onda. Si Dios fuera otro, diría: los voy a terminar por fuego, como terminó a Sodoma, como terminó a Gomorra, ¿verdad? Mas sin embargo, ese Dios con el cual Jonás al cual Jonás desobedeció, es un Dios de misericordia, un Dios de segundas oportunidades. Y no voy a hablar de más de segundas. ¿Cuántas veces o cuántas oportunidades Dios nos ha dado en nuestra vida? A mí me ha dado muchas. Y sin embargo, a veces he tenido ese pensamiento de Jonás. Y Dios me vuelve a dar otra oportunidad y otra oportunidad. Vemos que aquí a Jonás le da una segunda oportunidad, pero en realidad Dios nos da más oportunidades, ¿cierto? Es fácil pensar o señalar a Dios y decir: oh Dios, es que sí me castigaste gacho. No, no. Dios sí quiere. Si en su mente estuviera exterminarnos, yo le aseguro que rápido lo haría y no nos daría otra oportunidad. Por eso, ahorita más adelante vamos a ver que Jonás tiene similitudes de Jesucristo. Jesucristo vino a salvar al mundo. Jonás fue mandado a salvar un pueblo. O sea, lo mismo que Jesucristo, Jonás, hay similitud en Jonás. Entonces, veamos cómo podemos imitar la fe de Jonás. Cómo respondieron los marineros a petición de Jonás. La fe de Jonás, aún estando ahí y aún diciéndoles que lo echaran al mar, yo veo a Jonás todavía así con fe, porque imagínese, usted diría: échenme al mar, usted sabe que se va a ahogar. Nosotros es más, nomás con ver la inmensidad del mar en las películas, a veces que mi esposa y yo nos ponemos a ver, es más, hemos pasado ahí en avión por arriba del mar en el día y no vemos que se junta ni el cielo, o sea, es algo horrible. Sí se ve bonito en la playa, se ve azul y qué padre, pero ya en medio del mar es donde están esas tormentas tan grandes, es horrible. Ahora, se me hace que yo no le diría a un marinero: échame al mar. Diría: no, pues me va a comer una ballena, un tiburón. O a lo mejor no, ¿verdad? Porque le da agruras, pues como mucho chile. Pero a lo mejor eso me salvaría. Pero es algo que pienso yo que Jonás, al decirle: aviéntenme al mar, sí tuvo un poco de miedo, pero también tuvo fe. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios iba a hacer algo. Y lo hizo, ¿verdad? Gracias a Dios. Jonás fue salvado por la misericordia divina. Jonás cae en el mar embravecido, quizás distingue el barco, imagínense. A veces, yo, como les digo, yo hago así pocas de película. Caer en el mar y luego ver cómo el mar se aleja. A mí una vez me pasó que andaba en una moto acuática y al dar una vuelta me caí y estaba haciendo un chorro de aire. Nos caímos mis dos sobrinas y yo, y entonces la llave, por no traer la llave puesta aquí en la muñeca, la llave se quedó pegada en la moto y la moto se fue. Y entonces nosotros en medio de ese lago, porque es un lago chiquillo, y luego que empezó a irse y nosotros quererlo alcanzar no podíamos, nomás veíamos que la moto se iba alejando allá. Dije: te va a chocar o va a hacer algo. Pero gracias a Dios que no, al rato se apagó, no sé cómo estuvo, que bueno, al rato ya llegaron los Rangers y nos sacaron y todo, pero sí nos dio un chorro de miedo. Aparte que una de mis sobrinas entró así como en un shock y se me subió a la cabeza y ya me andaba ahogando. O sea, decía yo: quítate, no me la podía quitar. Ahora imagínense, eso fue en un charquito, se puede decir.
a comparación del mar ese donde Jonás fue echado. Entonces ya al ver Jonás que la nave se retiraba, yo creo que también sus esperanzas dirían, o quién sabe si pensaría, a lo mejor ahorita se devuelven por mí, me levantan otra vez, ya se calmó el viento, no sé qué pasaría por la mente de Jonás. Pero lo que sí es que Dios trató con él de una manera a veces que pensamos que es dura, pero saben cuál, o sea, lo que Jonás, por la razón de que Jonás huyó, no fue por miedo, fue porque estaba enojado. Estaba enojado porque conocía a Dios, ¿verdad? Sabemos que Jonás conocía a Dios y sabía que Dios es un Dios de misericordia y que puede perdonarnos. Jonás ya lo había leído, ya lo había visto, ya lo había escuchado, ya lo había presenciado. El enojo de Jonás era que si él iba y les predicaba al pueblo que fue enemigo de su pueblo, del pueblo de Israel, él no los quería por eso, porque fueron sanguinarios con su pueblo, hicieron muchos horrores, y él dentro de su corazón había una amargura que dentro de nosotros como cristianos a veces la hay. A veces nosotros pensamos que usted es cristiano, sí. Entonces a veces que nosotros guardamos raíces de amargura que no nos corresponde guardar, ¿verdad? Entonces eso fue lo que hizo a Jonás a huir de la presencia de Dios, que él sabía porque Dios le dijo, ve y predícales de que yo voy a destruir su pueblo, que se arrepientan. Y al hablarle Dios de arrepentimiento a Jonás dijo, pues si se arrepienten, Dios lo va a perdonar. Y es algo que yo no puedo pasar. Es como si le dijo a Dios, no, Dios, pues si tú lo vas a perdonar, entonces ¿para qué voy? Entonces a veces nosotros actuamos de esa manera, ¿no? Dios nos dice que le prediquemos al que necesita. A veces pensamos que el que necesita es el que anda en drogas, que el que necesita es el que anda en alcohol, que la que necesita es la mujer que se anda prostituyendo, que el que anda robando. Y no, a veces nosotros necesitamos a veces más. No digo que esas personas no, pero a veces no lo queremos hacer porque decimos, ay, pues si anda robando ahí, su problema, ¿verdad? Si anda tomando, pues que se siga dándole el cochino, marrano, hasta diciendo muchas cosas. Pero no nos nace el ir a predicarles la palabra, el ir a decirles, sabes que Dios te ama, arrepiéntete y sabemos que Dios lo va a perdonar. Así pensaba Jonás, dijo, si yo les digo que se arrepientan, Dios los va a perdonar y yo no puedo soportar eso. Esa era la mente de Jonás, fíjese. Por eso a veces yo me siento así, a veces me comparo y digo, hijo, a veces tenemos el síndrome de Jonás, ¿verdad? Que queremos huir de la presencia de Dios porque no nos gusta lo que Dios nos asigna. Pero si nosotros somos llamados a hacer esa asignación que Dios nos dio, ¿por qué cuestionarlo? ¿O por qué no tener misericordia de nuestro prójimo? Y vaya, no estoy hablando ni que se vaya a China, ni que se vaya a otro país. En nuestra propia casa, es increíble que en nuestra propia casa no haya misericordia a veces con nuestros propios hijos, con nuestros propios hermanos, con nuestros padres, los que tienen a sus padres, porque yo ya no los tengo, ellos están en un buen lugar y gracias a Dios no están pasando a esta pandemia que estábamos pasando nosotros, ¿verdad? Ellos se fueron conociendo de Dios y yo estoy agradecido con Dios por la vida que les dio a mis padres, pero a veces queremos predicar, es más, a veces somos más sensibles o más blanditos o tratamos mejor a otras personas fuera de nuestra casa. A mí me ha pasado. Y a veces cuando llego a mi casa y a veces empiezo hasta echar chispas que hasta a veces me dice mi hija, oye, pues ¿qué onda, pa? Y tengo que decirle, perdóname, mi hija, es que vengo un poco cargado. Pero así somos, esa es la naturaleza a veces de nosotros. Y si, por eso les decía ahorita, ¿usted cómo ve a Jonás? ¿Qué creen que Jonás hizo mal? O sea, usted puede decir, pues desobedeció. Bueno, ¿y usted no lo ha hecho? Yo lo he hecho y no quiero que me conteste, ¿verdad? Pero yo creo que todos hemos desobedecido a Dios en un punto. Ahora, como les digo, si Dios asignó a un pez, fue porque quería darle otra oportunidad a Jonás.
Si hubiera sido, como les digo, al momento de tirarlo al mar, Jonás muere y no necesita Dios ni siquiera usar a la ballena o al pez grande para que lo trague, ¿verdad? Pero si Dios usó ese pez también, era para darle una segunda oportunidad a Jonás y decirle casi así con un coco, ¿verdad? Testarudo. Va el pez y lo escupe en tierra. Ahora yo me imagino, dice uno, hay mucha gente pues que piensa que este libro de Jonás es una broma. Pero fíjense, abran su Biblia en Lucas 11:30. Y cuando la gente piensa, si este libro fuera de broma, porque sí es increíble, ¿verdad? ¿A quién se le va a ocurrir que un pez lo va a tragar y va a durar 3 días vivo ahí? Para mí, lo que yo pienso, ¿verdad? Y lo estaban compartiendo también otros expositores. Lucas, ¿qué les dije? 11:30. Donde dice en el Evangelio, ¿verdad? Dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Entonces, ¿cómo puede pensar la gente que este es un libro que no existe? Bueno, que sí existe, ¿verdad? Pero que es algo, que es una mentira, que es ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra que busco? Que es un mito. Como les digo, porque sí es increíble pensar que un pez lo va a tragar a uno. Imagínense que pecesota necesita tragarme a mí. Pero, y luego durar tres días adentro de ese pez. Imagínense los ácidos del estómago de ese pez. Lo habrían deshecho o estar 3 días adentro de ese animal, adentro del mar, se hubiera ahogado. O sea, pero si Dios, bueno, yo pienso que Jonás sí murió y al tercer día, como nuestro Señor Jesucristo, que fue el pez y lo escupió en tierra, él salió vivo y intacto. No sabemos, porque no lo dice aquí, si se murió adentro del pez o no, pero para mí, para mi pensar, yo pienso que sí murió, porque cuando él estaba orando, cuando él estaba dentro del pez, vamos a ver qué decía él en el segundo capítulo. Ya les iba a decir que mi Biblia no tiene Jonás, pero sí trae. Segundo capítulo dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué a mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los centímetros de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Por eso pienso yo que él ya clamó en esos momentos en que él sentía morirse o que estaba ya casi muerto, ¿verdad? Y que en ese tiempo murió. Y digo, el pez fue y lo aventó a tierra vivo. Entonces pienso yo que al darle Dios como Dios Padre, le dio la oportunidad a Jesucristo de resucitar al tercer día, también Jonás tuvo la oportunidad. Y fíjese, es un libro muy corto, pero trae una enseñanza, a mí me trae una enseñanza muy, muy grande, porque yo comparo el pez como una prueba que nosotros recibimos. A veces esa prueba nos devora de una manera que sentimos
ahogarnos, sentimos, y es cuando oramos. Fíjense, yo cuando empezamos a tener esas pruebas, es cuando yo me ponía a leer la Biblia, lo que ya había dejado de hacer. Me ponía a orar lo que ya había dejado de hacer. Entonces, fíjense lo que le pasó a Jonás. Por eso, cuando Dios empezó a inquietarme sobre este personaje de la Biblia, que es Jonás, me empecé a identificar mucho con él, porque en el momento en que yo estaba dentro de ese pez, y voy a decir el pez, como les digo, mi prueba, sentía morirme, sentía que solamente el invocar a Dios me iba a quitar esa angustia que yo sentía, como la misma angustia que sentía Jonás. La angustia de Jonás no era el que se muriera. La angustia de Jonás, al igual que la de Jesucristo, era la separación, ¿verdad? Entonces, me imagino yo a Jonás allá adentro del pez diciendo, pues, ¿por qué no hice caso? A veces es muy tarde, ¿verdad? Porque a veces la muerte sorprende a mucha gente y ya no hay manera de... Pero mientras estamos vivos, Dios nos sigue dando oportunidades. Y esas oportunidades, nosotros pensamos que porque mi esposa le puede decir, ¿verdad? Antes de que yo llegara pues a los pies de Cristo, mi mamá ya era convertida, mi mamá ya era cristiana. Y entonces venía a visitarnos aquí a Santa Fe y mi mamá me decía, ándale Ángel, ve y llévame al culto. Y yo en unas condiciones, pues imagínense, amanecido y cuantas cosas. Ay mamá, bueno, pues ahí voy. Entonces iba con mi madre y me sentaba junto de ella. Entonces cuando hacían el llamado, mi mamá me codeaba para que yo recibiera, ¿no? Decía, si alguien quiere recibir al Señor, si necesita del Señor, y mi mamá me hacía, y yo me enojaba con mi mamá, le decía, mamá, si quieres que te vuelva a traer, no me estés codeando ni me estés empujando. Le dije, yo voy a tener mi tiempo cuando yo ya me canse de esta vida que llevo y me la pase chido, y entonces yo ya, pero yo no conocía de Dios. Bueno, de chiquillo sí fui a la iglesia cristiana, porque el evangelio entró en mi casa por medio de mi hermana. Marco y Aide tienen la oportunidad de conocer a mi hermana. Entonces, pero yo me salí de ese camino, me pasó lo que Jonás, huí yo de la presencia de Dios. Yo era chico, les pudiera decir que tendría como unos 16 años, 17, 16. Huí de la presencia de Dios, me vine acá para el norte buscando lo que todos buscamos a veces, ¿no? Que cuando llegamos aquí decimos, ay, no era como nos lo habían platicado. Pero aquí yo me salí. Entonces, ya una vez que le platicaba yo a mi esposa, le decía, bueno, al rato ya, pues va a llegar el tiempo en que yo voy a acercarme. Pero la oración de una madre o de una persona que está constantemente orando por ti hace un cambio grande en tu vida. Yo nunca pensé que iba a estar ahora con ustedes aquí, con la bendición que Dios me dio ahora de estar exponiendo el tema de Jonás y mucho menos el que yo me pudiera a veces sentir con el síndrome de Jonás, ¿verdad? Por desobediente. Pero gracias a Dios que no me ha tragado un pez, como les digo. Pero allí fue donde Jonás oró, y donde Jonás, ya que el pez fue y lo escupió en tierra, dándole la segunda oportunidad, entonces sí empezó a predicar. Empezó a predicarle al pueblo, y lo vamos a ver ahorita detallado. Déjenme lo encuentro. Cuando Jonás anduvo predicando en ese pueblo, que vio que, y lo interesante fue que el pueblo se empezó a recibir. Hasta el mismo rey de esa ciudad les dijo que ni las personas ni los animales tomaran alimento ni agua. Los puso en un ayuno, porque le creyeron a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirvió que Jonás huyera y que pasara todo lo que tuviera que pasar? Sí sirvió. A Jonás no le convino mucho, porque
porque sintió que se ahogaba dentro de ese pez, ¿verdad? Pero gracias a eso, ese pueblo recibió, que ya después ese mismo pueblo se volvió a echar a perder y fue destruido, ¿verdad? Pero lo que a mí me, me conecta y lo que me gusta a mí de esta versión de Jonás es eso, es que a veces pensamos que nuestra vida se acaba una vez que estamos ya casi cayendo al fondo, al fondo, al fondo, vemos como que ya no tenemos remedio y no. Les digo, Dios es un Dios de segundas oportunidades, la gente le llama Dios de segundas oportunidades, pero yo le llamo el Dios de muchas oportunidades. A mí me ha dado muchas y yo le aseguro que a usted no le ha dado nomás la segunda, le ha dado muchas, porque sabes que ciertamente somos necios. Y bueno, yo hablo por mí, ¿verdad? Perdón si los llego a ofender de que somos necios, pero yo sí lo he sido. Y saben que es natural a veces en el hombre reaccionar de esa manera. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que nosotros cumplamos con lo que Dios nos asignó. Ciertamente si Dios asignó a Jonás a esto y Jonás no lo quiso hacer, a nosotros se nos han dado muchas, nos ha encomendado Dios muchas cosas y no le hemos hecho. Hemos tenido miedo. Ahorita con la pandemia ciertamente sí tenemos mucho miedo de a veces hasta de ir. Ahorita la semana que entra va a ser mi primera vez otra vez en algunos meses volver a ir a Palomas con los misioneros. A veces decimos, no, pues claro que sí hay que tener prudencia, ¿verdad? No podemos exponernos, tenemos que andar siempre protegidos. Pero si Dios, a mí Dios me llamó también a las misiones y ciertamente he sentido como que he dejado, como que he andado tambaleando, como que he huido un poco de la presencia de Dios en esa manera. Entonces, voy a otra vez este mes de diciembre, precisamente de este fin de semana al otro, vamos a ir otra vez, Jim, su esposa y yo, vamos a ir a Palomas. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, ok, Señor, tú nos dices que nosotros nos encarguemos de tus cosas, tú te vas a encargar de cuidarnos, y sí lo creo, pero a veces viene ese síndrome de Jonás, ¿verdad? ¿Por qué vamos a andar ayudando a aquella gente? Pues, ¿qué caso tiene? Está muy lejos. Pero no, nuestro corazón está en lo que Dios nos puso a hacer. Entonces, si Dios nos llamó a lo que sea, todos tenemos un llamado. Usted está aquí, mire, yo soy de los que cree. Y los pusieron ayer también. Yo soy de los que cree que yo no busqué a Dios. Dios me buscó a mí. Y sí, o sea, en el momento en que yo estaba a lo mejor pasando, porque la manera en que llegamos mi esposa y yo a los pies de Cristo fue casi donde nuestro matrimonio casi se iba a terminar. Pero ni aún así, fíjese, nos dio por buscar de Dios, sino que llegó una persona, oró por nosotros, Dios empezó a buscarnos a nosotros. Entonces a veces piensa uno que uno es el que tiene que buscar a Dios. Si usted está aquí es porque Dios ya lo trajo, Dios lo buscó, Dios tiene un propósito para ustedes, para cada uno de ustedes. A veces se puede sentir uno, no, pues es que nomás los machines ahí son los líderes y el pastor y uno nomás es oyente. No, no, Señor. Nos ha dicho el pastor claramente, tenemos que servir. Y ciertamente se nos ha dicho, el que no sirve, no sirve. Entonces, hay muchas maneras en las que podemos servir. A mí me tocó mucho el testimonio de su hija, Juan. Ese día que dio gracias porque es un corazón agradecido. Si ella fue llamada a pararse aquí en la alabanza, está siendo obediente. Entonces, yo pienso que cada uno de nosotros tenemos, Dios nos ha mostrado o nos ha, por medio de alguien, o nos ha directamente al corazón puesto algunas cosas en las que podemos nosotros servir, en las que podemos nosotros servir a Dios, pero a veces tenemos miedo. Entonces hay que quitar ese miedo y aparte no sentirnos más que otros. Yo el cuerpo de liderazgo que está en la iglesia, no piensen que porque son líderes son más que ustedes, no. Todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Entonces, pero ese corazón Jonás no lo tenía. Jonás, él pensaba que la misericordia de Dios no debía estar para con los ninivitas. Y por eso le pasó lo que le pasó, pero
tuvo su enseñanza, tuvo su, ¿cómo se dice? Consecuencia. Nosotros también, si no obedecemos, si no hacemos caso a lo que Dios nos tiene preparado, va a haber consecuencia. Va a haber una consecuencia y yo no quiero que mi consecuencia sea mala, ni quiero que la de ustedes sea mala. Por eso yo los exhorto, yo los invito a que si Dios les ha puesto en su corazón o a ustedes ya les ha dicho Dios por parte de alguien más que ustedes tienen un propósito, bueno, lo sabemos, pero si ya les han llamado a hacer algo, háganlo, muévanse, hay que hacerlo. A veces, como les digo, si nosotros fuimos llamados a predicar el Evangelio, a veces en vez de predicarlo a las personas, nosotros queremos escoger a las personas que les vamos a predicar y no es así. Nosotros tenemos que ir a cualquiera que sea. Ahorita les mencionaba yo drogadictos, les mencionaba alcohólicos, les mencionaba de todo, que necesitan, que viven en la oscuridad. Y nosotros no lo queremos hacer porque ay, fushi apesta puro cigarro, ay, fushi apesta puro alcohol. Pensamos que la manera de nosotros de predicar es la manera que nosotros la que a nosotros nos debe gustar. Yo quiero predicarle a los hombres guapos, a las mujeres bonitas. No, 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 estamos mal. Ahorita el que necesita es aquel que está viviendo en la oscuridad. Y si Dios nos mandó a hacer luz, a hacer brillo para ellos, hay que reflejarlo. No podemos andar por el mundo escondiéndonos ni huyendo de la presencia de Dios. Este es la enseñanza que a mí me trajo Jonás, que el huir de la presencia de Dios no sirve de nada, porque de todos modos, a como sea, Dios te va a llevar a ese propósito por el que te llamó. A Jonás sí fue y le escupió un pez, como les digo, pero ya ahí aún así ya fue cuando dijo, entonces sí es cierto Dios, o sea, si huyo, fíjese, a donde él iba a llevar el mensaje, estaba como a 500 millas. Él huyó casi 2.500 millas. Huyó de la presencia de Dios. O sea, que él en vez de ir en esta dirección, arrancó allá para España, como les digo, si nosotros en este tiempo a lo mejor nos íbamos a Cancún. Pero de todos modos la presencia de Dios va a llegar hasta el último rincón. Ahí Dios nos va a encontrar. Si no es de la manera buena, de la manera en que al principio Dios nos dice, ok, yo te amo, tú eres mi hijo, quiero que me sirvas en este área, bien, pero a veces no hacemos caso y a veces, como les digo, tienen que sufrir o tienen que pasar cosas los que ni la deben ni la temen, como en este caso a lo mejor, a veces yo me he puesto a pensar que a veces cuando nuestra casa no está en orden, es a veces por las mismas, ¿cómo se dice?, las acciones de uno. A veces dice uno, les digo, le piensa uno que los hijos, ay, es que estos son unos burros, pero ¿no será que a lo mejor la consecuencia tuya, la desobediencia de uno, repercute a lo mejor en otros también, como le pasó a estos marineros, ¿no? Entonces, hay que tomar las cosas en serio y ciertamente estamos sembrando ahorita para la eternidad. La vida se pasa ahorita en un rato. Y si queremos en realidad volver a estar con Dios y para siempre, tenemos que no huir de su presencia. Yo creo que Jonás ha de haber sentido de lo peor al ser confrontado por Dios de esa manera. Yo, como les digo, me he visto huyendo de la presencia de Dios y no es agradable. No es agradable porque si piensa uno claramente, si con Dios ve uno claramente que las cosas pasan cosas difíciles pasan. Yo le he dicho a mi esposa, ¿sabes qué? Sí he querido tirar la toalla, pero me pongo a pensar y digo, si con Dios pasan este tipo de cosas, ahora sin Dios. Entonces hay que aguantar vara. Hay que aguantar vara y sobre todo acuérdense que tenemos unas esponjitas, unos hijos, o lo que son los pilares del futuro, los pilares que se van a hacer cargo de ser los siguientes portadores del mensaje, de la palabra. Y ahorita yo vi a Omar chiquillo cuando recién los conocimos, a los hijos de Aide, de Marco. Mi hija también estaba chiquitilla, ahora los veo así ya grandes y todo y digo, wow. Llega un momento en que uno ya va a ser el oyente y ellos van a ser los exponentes.
pero nosotros no vamos a dejar de estar recibiendo palabra de Dios, pero es una bendición ver a nuestros jóvenes aquí, porque no es fácil, es mejor a veces quedarse mejor a ver el fútbol, o ya sea el americano o el soccer. Bueno, Marco soccer, nosotros americano, no se crean, pero a veces batallamos para venir, pero ¿saben qué? Yo he batallado, pero cuando he venido, ya me voy, así como les dijera, es algo que, como mismo Dios dice, es algo que no se entiende, pero se disfruta. Es algo que yo tengo el anhelo, y yo sé que Dios, como Dios me lo prometió, que si yo sirvo, mi casa también va a ser salva. Y estoy esperando, porque Dios es un Dios de promesas, que las cumple, si no, no fuera Dios. Si Dios mintiera al decirnos, ¿sabes qué? Yo voy a tener cuidado de tus hijos, yo voy a tener cuidado de tu ministerio, yo voy a tener cuidado de lo que tú hablas, de tu trabajo, voy a tener cuidado de todo lo que tú, es más, en la pandemia, voy a tener cuidado de ti. Si Dios promete ese, hay que creerle, porque si no, Dios dejaría de ser Dios. Diríamos, pues ¿cómo? Si estás mintiendo, y Dios no miente, ustedes lo saben. Nosotros somos los cabezaduras y somos los que queremos entender las cosas a nuestra conveniencia. Pero al igual que Jonás, yo he tenido mis consecuencias y he tenido que soportar pues esas consecuencias, al igual que le pasó con él. Yo quiero, con esto voy a cerrar. ¿Qué podemos aprender de la historia de Jonás? Número 1, cuando Dios nos manda a hacer algo, debemos obedecer. Él conoce nuestra mente y corazón y sabe si obedecemos con disposición. Dios conoce y ve todo y no podemos escapar de Él, como Jonás no pudo hacerlo. Número 2, nuestra desobediencia puede causar sufrimiento no solamente a nosotros, sino también a otros. Todos los tripulantes del barco sufrieron desesperación y angustia, e incluso sus propias vidas estuvieron en peligro debido al pecado de Jonás. Número 3, la desobediencia siempre conlleva consecuencias negativas. Jonás fue echado al mar y terminó en el vientre de un gran pez. La desobediencia a Dios no solamente tiene consecuencias presentes, sino también eternas, les comentaba ahorita. Número 4, Dios nos ama sin importar lo que hayamos hecho. Él perdonó la vida a Jonás, el preservarlo en el gran pez, y le dio una nueva oportunidad de hacer su voluntad. Número 5, Dios escucha nuestras oraciones. Él escuchó la oración de Jonás, incluso desde lo profundo del mar. Él escucha también las nuestras. Número 6, si queremos hacer lo bueno, debemos corregir nuestros errores y hacer lo que Dios manda. Jonás hizo eso al predicar el arrepentimiento a la ciudad de Nínive. Y número 8, Dios es misericordioso. Él no quiere que incluso los malos se pierdan, así que dio oportunidad de salvación a la gente impía de Nínive. Ahora les decía de las similitudes de Jesús y de Jonás. Dice, cuando algunos de los escribas y fariseos demandaron una señal a Jesús, el Señor respondió diciendo que la única señal que sería dada a aquella generación era la de Jonás el profeta, y eso está en Mateo 12, 38 y 39. Solemos fijarnos en los 3 días y 3 noches como el paralelo entre Jonás y Jesús. Sin embargo, cuando esto suele suceder, vemos, como les decía ahorita, como para mí Jonás sí murió dentro del pez, y pienso yo, pero eso soy yo, no está ni en la Biblia, ni cada quien va a pensar o va a sacar algo a conclusión, pero Jesús aquí establece que Jonás le precedía como tipo o figura, pero ¿qué preguntaba Jonás? ¿Y qué era la señal? Dice, el cuadro comprensivo de Jonás, si tomamos unos pasos hacia atrás de los 3 días, observamos que el cuadro comprensivo de la historia de Jonás se abarca una muerte, una sepultura,
una resurrección. En todos estos elementos se encuentran los paralelos con Jesús. Jonás fue enviado por Dios para salvar una ciudad. Sin embargo, en el proceso de cumplir esta misión, Jonás tuvo que pasar por varias etapas. Primero tuvo que morir en el sentido de su separación de Dios, al procurar huir de Dios en rebeldía. Después fue sepultado en las aguas del mar y por último Jonás fue resucitado para nueva vida, es decir, fue dado otra oportunidad de ir a predicar a la ciudad perdida. Entonces, como les decía, los marineros, gentiles del pueblo, representando en el nombre sin Dios, andaban en peligro de naufragio. Ni el fervor de su religión ni su esfuerzo personal podía salvarles. Jonás tuvo que sacrificarse a sí mismo para la salvación de otros. En este caso, él se sacrificó para que los marineros pudieran conocer del Dios verdadero. Y igual Jesucristo, como les digo, si Jonás fue enviado a salvar una ciudad, entonces Jesucristo también vino a salvar al mundo y ahí está la similitud de ellos. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra tuya, Señor, por este mensaje, Dios. Padre, a veces no es fácil, Señor, cumplir con lo que tú nos encomiendas, Dios, pero sabemos, Señor, que si tú nos has llamado a cumplir, Señor, por lo que tú nos llamaste, Señor, tú no vas a dejarnos solos, tú vas a seguir trayéndonos a ti, Padre. Así que esta tarde, Padre, yo te pido, Señor, que si hay algún síndrome, Señor, de Jonás en alguno de nosotros, Padre, te pido que nos ayudes a tratar con él, Padre, que nos ayudes a ser diferentes, que nos ayudes a obedecer, Señor. Aunque nos es difícil a veces, Padre, pero sabemos, Señor, que contigo, Señor, se encuentra la victoria, Padre. Así que yo te pido, Señor, por esta tu iglesia, te pido, Dios, que nos ayude, Señor, a que esa no sea una de las muchas cargas, Señor, que a veces traemos en nuestro morral, Padre. Que ese pensamiento de Jonás, Señor, se salga, Señor, de esa mochila, Señor, que a veces cargamos, Padre. Que nuestro pensamiento no sea negativo, Señor, sino que sea siempre positivo, Dios, porque tú eres un Dios de orden, el Dios que nos da la dicha de poder vivir eternamente para ti. Padre, gracias, Señor, por esta iglesia. Perdona, Señor, nuestros pecados, Señor, porque hemos sido pecadores, Señor, hemos sido injustos, Señor, a veces, Señor, contigo, Padre, y te hemos entristecido, Padre, con nuestras acciones, Padre. Pero te pedimos gracias, Señor, te pedimos perdón en este momento y te damos gracias porque nos has dado una oportunidad más, Señor. Siendo el Dios, Señor, de las oportunidades, Padre, te agradecemos, Padre, porque siempre estás presto, Señor, a ayudarnos, Dios. Y hoy no fue la excepción, Padre. Yo sé que cada una, Señor, de las familias aquí representadas, Dios, tú tienes algo bueno y agradable para cada uno de nosotros, Padre. Y también estoy seguro, Señor, que cada una de estas familias, Señor, aquí representadas, Señor, vienen con un corazón agradecido, Padre, y están dispuestos, Señor, a cumplir con tu llamado, Dios. Bendigo, Señor, la vida, Señor, también de los jóvenes, Señor, de los que están allá atrás en el soundbooth, porque ellos son, Señor, los pilares, Señor, de tu iglesia, Padre. Te pedimos nos permita, Señor, seguir caminando bien, Señor, derecho, Señor, hacia la meta, Señor, como lo decía el apóstol Pablo. Sabemos, Señor, que tenemos errores, Señor, pero que tú nos sigues amando, Dios, al igual, Señor, que nosotros te amamos a ti. Damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Un aplauso para mi esposo. Dice que mejor para Dios. Ricardo, ¿nos puedes apoyar un momentito con el piano? Pues, ¿cómo la ven? Una palabra súper retadora para cada uno de nosotros. Simplemente el ponernos a pensar qué nos ha llamado Dios a hacer y qué hemos dejado de hacer. Y yo quiero que medite en esto en su corazón un momentito. Yo quiero que medite
¿Qué es lo que el Señor lo ha llamado a hacer o lo ha enviado a hacer y usted no ha obedecido? Quiero que lo medite en su corazón un momentito y a la misma vez quiero que también se pregunte, ¿qué ha hecho Dios por usted? Vamos a esta palabra retadora de parte de Dios, la vamos a utilizar un poquito para ver en qué hemos dejado de hacer y qué Dios ha hecho por nosotros. Medite un momentito en esto. Ofe y Andrés. Esta tarde es una tarde donde vamos a tomar la Santa Cena. Y mire, en este tiempo tan difícil en que hemos estado viviendo, en las situaciones que hemos estado pasando, acercándose la Navidad, donde sabemos que celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, es imposible pensar en el nacimiento sin pensar en el sacrificio. Y sabe, la palabra de Dios dice que Él fue entregado por nosotros, fue molido, dice, por nuestras culpas, por nuestro pecado, y dio su sangre, y su sangre nos limpió de todo esto. Y cuando pensamos en esto, dice también la Escritura que hagamos esto en memoria de Él. Por eso lo hacemos. Porque cuando pensamos en su nacimiento y agradecemos tanto el que haya venido nuestro Salvador, no podemos dejar de pensar en ese sacrificio tan grande que hizo al despojarse de sí mismo y venir a morir por nosotros en esa cruz. Yo no sé si a usted, pero a mí el corazón se me estremece con el sacrificio que nos dio a usted y a mí vida eterna. Y quiero invitarle a que pase por los elementos, comenzando en este lado, si podemos tomar la distancia que se nos pide. Por favor, pasen y tomen sus elementos y regresamos ahí a nuestro lugar, aún meditando en esa palabra retadora de parte de Dios. ¿Qué has hecho tú? A ver si hemos hecho como el profeta Isaías que decía, heme aquí, envíame a mí. ¿Y qué has hecho tú, Señor, por nosotros? Y yo le aseguro que tenemos más de 1000 razones para agradecerle al Señor ese sacrificio que hizo por todos nosotros, por cada uno de nosotros, por nuestras familias, por nuestros hijos. Gracias. Porque Él, siendo Dios, dejó su gloria, dejó su trono y vino a darnos luz, a darnos vida eterna, a darnos salvación, a llenarnos de todos esos regalos que Él traía consigo. Pero sabe, para esto fue necesario morir en esa cruz. Fue necesario su cuerpo ser molido, su sangre ser entregada. Y cuando lo pensamos así, Señor, ¿cuántas cosas has hecho por mí? ¿Y qué he hecho yo, Señor? Esa fue la palabra de hoy. Y aún cuando en ese lugar donde Jonás llegó al fin a cumplir su cometido, y toda esa gente se convirtió, dice la palabra, desde el rey hasta el último se convirtió al Señor. Quiero que sepa que cuando Él ya lo mandó a hacer algo es porque ya tiene los corazones preparados. No se quede callado, haga lo que Dios le mandó a hacer. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tome su pan.
Gracias, Jesús. Asimismo, tomó también la copa y después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tome su copa. Gracias, Señor. Dice en el 26: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Amén. Y yo no sé ustedes, pero cuando dice hasta que Él venga, una vez más esa promesa de que el Señor va a venir pronto está vigente. Yo quiero que por eso le dé un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por esta cena. Gracias, Señor, por este sacrificio vivo y santo que tú has hecho para nosotros, Señor. Gracias porque ganaste vida eterna en esa cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque te despojaste y viniste, Señor, a salvarnos. Señor, perdónanos porque a veces no hacemos lo que nos mandas, pero, Señor, ayúdanos a confiar más, a obedecer más. Ayúdanos a esperarte cada día hasta que tú vengas y haremos memoria de ti en ese sacrificio tan grande que hiciste, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por este día que nos has dado, por este servicio, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, porque estaremos contentos saliendo de aquí, Señor, con este reto de ¿qué vamos a hacer? Heme aquí, diremos, envíame a mí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creo que con esto quedamos despedidos, Ricardo. ¿Tenemos otro canto ya, no? Ok, quedamos despedidos. No deje de ver los grupos. A veces ahí ponemos mensajitos. Si alguien no vino, por favor llámenles, mándenles un mensaje, díganles que aquí estamos el próximo domingo a la misma hora y que Dios los bendiga y los guarde a cada uno de ustedes, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y llene su vida de paz. Amén.